Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, en esta hora estoy muy contento de poder compartir con ustedes aquí en Profundizar más de la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema interesante que es acerca de cómo poder crecer nuestros dones espirituales. Por esto comencemos el estudio con una oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana que tú nos permites poder venir juntos a estudiar, compartir y realmente conocer más de lo que tú has dejado escrito. Señor, queremos entender cómo podemos desarrollar nuestros dones, nuestros talentos para tu servicio, cómo, Señor, podemos multiplicarlos para tu honra y gloria. Y por eso, Señor, pedimos de que tú nos guíes en esta mañana a través del Espíritu Santo para entender tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a comenzar leyendo lo que el Señor nos dejó como una parábola, como una enseñanza de lo que sucede cuando realmente estamos dispuestos a escuchar cómo el Señor desea que multipliquemos nuestros talentos. ¿Qué es lo que el Señor realmente pide de nosotros? Tal vez la respuesta se encontrará allí delante de nosotros y tal vez nos dará una muestra más clara de lo que el Señor espera o cómo Él espera que realmente nuestros talentos, nuestros dones sean multiplicados. Vayamos al libro de Mateo, el capítulo 25, versículos 14 en adelante. Notemos aquí la historia, esta parábola de Cristo acerca de los talentos. Dice allí: Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad. Y luego se partió lejos. Primeramente notemos cómo aquí el Señor en la historia, en esta parábola, nos enseña de que el hombre, este amo, este Señor que fue a recibir un reino, esta persona que representa a Cristo, entregó a cada siervo conforme a su facultad, es decir, conforme a la habilidad, a la destreza de cada uno de sus siervos. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a otro le entregó 1 talento, todos conforme a la capacidad de desarrollar, de poder multiplicar lo que el Señor les había dado. Es decir, si Dios otorgó 5 talentos al que le dio, Él esperaba que esa persona pudiese multiplicar esos 5 en doble, o sea, en 10. Al que le dio 2, el Señor esperaba de que ese pueda multiplicarlo en otros 2. Y el que te dio a 1, el Señor esperaba que ese multiplique por lo menos en otro. Es así entonces como el Señor otorga de acuerdo a la facultad de cada persona, pero Él sabe cuánto podemos nosotros desarrollar, cuánto podemos nosotros multiplicar conforme a lo que Él nos ha dado. Pero notemos entonces qué también pasó en esta historia. En el versículo 16 nos dice lo siguiente: Y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Notamos aquí como entonces al Señor irse, al Señor entregarle los talentos, vemos de que cada uno hizo conforme a su facultad. En realidad, 2 hicieron conforme a su facultad, mas el tercero decidió él no hacer nada, esconder ese talento, ese don que Dios le había dado. Pero entonces la pregunta es: ¿por qué es que el que tuvo 2 multiplicó en 2? ¿Por qué el que tuvo 5 multiplicó en 5? ¿Qué es lo que ellos hicieron que no hizo el que tenía 1? La diferencia simplemente es de que los primeros 2 se pusieron a obrar conforme lo que el Señor les había dado. Es decir, si tú sabes que el Señor te ha dado un don, especialmente el don del Espíritu Santo, que es el que promete a cada uno, si ese talento es el único que recibes, el único don que recibes es ese, tú vas a trabajar, a multiplicar conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Es decir, simplemente al tú ser un siervo de Dios, al nosotros ponernos en servicio a Cristo, ese don del Espíritu Santo va a comenzar a trabajar por sí solo. Claro que está necesario o es importante entender de que no puede el Señor forzar nada sobre nosotros. Simplemente tenemos que entender que el Señor nos llama a ser sus siervos, a realmente buscar someternos a Él para que Él pueda obrar en nosotros el querer como el hacer. Pero ¿qué pasó con este tercer siervo que no quiso obrar? Dios le dio apenas un solo talento y él, en vez de ponerse a trabajar, en ponerse en sometimiento, en poner su mente al servicio de Dios, él simplemente decidió
esconder ese talento en tierra y olvidarse, por decirlo así, de su responsabilidad acerca del talento. Él pensaba de que el Señor simplemente iba a pedir de vuelta lo que le había otorgado, no entendiendo, o mejor dicho, no reconociendo la severidad de la circunstancia de lo que pasaría si él no hubiese obrado conforme al mandato del amo. Es algo que tenemos que realmente tomarlo con mucha seriedad, comprender de que Dios espera que nosotros multipliquemos lo que el Señor nos da. El Señor no creó la tierra para que simplemente, por ejemplo, dé vida una sola vez. Notemos cómo el Señor, nuestro Creador, cuando creó las cosas en el inicio, cuando creó los animales, los pájaros, las plantas, todo ser vivo, todo elemento vivo en la tierra, el Señor creó con un propósito de procrearse, de multiplicarse. El plan de Dios, el principio de Dios en otorgar de sí mismo es la multiplicación. Y por eso, cuando recibimos de Dios cualquier don o talento, si no estamos dispuestos a multiplicarlos, si no estamos dispuestos a ponerlos en obra, el Señor va a exigir de nosotros que devolvámosle a Él no lo que Él nos dio, sino lo que nos dio más lo que Él espera que multipliquemos. Así es que entonces tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el peligro que lo que hizo este hombre, este siervo que escondió el talento. Veamos qué sucedió en la historia y qué podemos entender acerca de esto. Dice allí: y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Aquí notamos entonces cómo estos 3 hombres son presentados delante de su Señor. Tienen que rendir cuentas a su amo de los talentos que Él les otorgó. Notamos allí de que el primero recibe una declaración de gozo por parte de su Señor porque Él fue fiel y multiplicó los 5 en 10. Notamos que el que tuvo 2 también recibe con alegría la bendición de su amo porque también multiplicó en 4 lo que tuvo 2. Pero el que tuvo 1, en vez de él poder traer algo que su amo se goce, se alegre por lo que hizo, en realidad le trae lo que él le dio y le dice: he aquí, toma lo que tú me diste. Y además de esto dice: yo sabía que eres un hombre duro, que recoges donde no esparciste, que cosechas donde no sembraste, así que tuve miedo y escondí tu talento y aquí te lo devuelvo. Notamos entonces ahora qué va a suceder con este hombre, con esta persona que tiene este pensamiento, esta ideología en su vida. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y respondiendo su señor le dijo: malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Aquí vemos entonces cómo este siervo recibe una reprensión de parte de su amo. Una reprensión terrible, porque le dice a él de que este siervo comprendía realmente el propósito, la razón por la cual él se le otorgó ese talento. Porque le dice: tú sabías que yo recojo, en realidad, donde no esparcí, y que yo cosecho donde no sembré. Tú sabías que yo esperaba un crecimiento en este talento. Y por eso eres un siervo malo, un siervo negligente, un siervo perezoso, que no hiciste la obra que se te otorgó y que sabías que tenías que hacer. Por eso, dice él, era que hagas esto, era que les des el dinero que te entregué a los banqueros y recibas intereses. Es decir, el Señor le había declarado a él sabía la obra que tenía que hacer, pero por miedo, por temor, por tal vez pereza sobre todas las cosas, por negligencia, no fue realmente hallado como un obrero digno, como un siervo digno. Pensemos ahora nosotros en nuestra experiencia personal,
¿Qué nos impide en realidad compartir o crecer de los talentos que Dios nos ha dado? Porque el mayor talento, el don que todos nos es dado, es el don del Espíritu Santo, el don de conocer la palabra de Dios, de poder entenderla, experimentar en nuestras vidas para que, al igual como un dinero que se pone en un banco genera intereses, en nuestra vida ese Espíritu Santo va transformándonos, cambiándonos a su semejanza, a la semejanza de Cristo. Va ayudándonos a obrar vidas de victoria, vidas que puedan realmente separarse del pecado, aborrecer el mal y amar a Dios. Esa experiencia de ese crecimiento sustancial, lento, paulatino, pero constante, esta experiencia debe ser la nuestra. Pero cuando estamos nosotros entrando en una experiencia de un cristianismo donde no hay un crecimiento, estamos en un sentido, un letargo espiritual, estamos realmente como en una tibieza donde no conocemos, no creemos, no compartimos, no realmente estamos en una experiencia de ayudar a otros a conocer a Cristo, estamos realmente cayendo en este concepto de esconder el talento. Tal vez en esta pandemia has tenido la excusa perfecta para no salir nunca a tocar puertas, a hablar del Dios. Esto en realidad es como que para muchos de los que odian la obra misionera ha sido una bendición grandísima porque no tienen que salir de sus casas. Pero qué terrible será realmente delante de Dios la respuesta de muchos de nosotros que digamos, Señor, realmente no quise hacer, no tenía el deseo, tenía miedo y por eso te entrego de vuelta lo que tú me diste. No habrá ninguna manera de salirse o de poder ser librado de la condenación por tener esa respuesta. Por eso Cristo nos advierte con esa historia, con esa ilustración, cuán importante es que nosotros desarrollemos nuestros talentos. Y los talentos van a ser desarrollados por sí mismos. Es decir, por nosotros ponernos en el concepto de ser siervos a Dios, de unirnos a Él, el Espíritu Santo trabajará, obrará en nosotros para que nuestra vida pueda ser desarrollada a una semejanza como la que es de Cristo. Es decir, mostrar al mundo un carácter precioso, perfecto, porque Cristo vive en nosotros. Este mayor don, este mayor talento que no puede realmente verse en ninguna otra manera, es únicamente obra de Dios. Y por eso la gloria y la honra va a ser de el Señor. Él es el que nos pone el talento. Nosotros simplemente tenemos que someternos para que Él pueda ser multiplicado. Dios quiere darte a ti esa experiencia en esta mañana. Él quiere que tengamos, tú y yo, ese acercamiento, esa unidad viva con Él para que seamos realmente encontrados dignos de entrar en su reino. Que Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día y que por la gracia de Cristo podamos realmente usar nuestros talentos para su servicio y que el Señor pueda multiplicarlos conforme a su voluntad. Dios te bendiga y te guarde y espero verte mañana aquí también para seguir estudiando más de la palabra del Señor. Dios te bendiga. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.